Multicanal no se hace responsable de las opiniones vertidas en este espacio. Los criterios emitidos son de única responsabilidad de los protagonistas. Multicanal, más cerca de ti. Muy buenas tardes, estimados amigos. Como siempre lo decimos, un gusto enorme poder estar nuevamente con ustedes. El tema que hoy vamos a trabajar es de suma importancia porque vamos a conocer parte de las normativas y su impacto, normativas de Bolivia, que es parte de nuestro invitado, y su impacto en la educación superior. ¿Qué está pasando en las universidades de Bolivia? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿Qué es lo que han logrado? ¿Cuáles son su parte normativa? ¿Sus impactos en la educación superior? Y esta parte nos va a servir de mucho porque muchos de nuestros televidentes, de la gente que nos mira, están interesados, están trabajando en el mundo de la educación superior y tendrán mucha curiosidad por saber qué pasa en nuestro hermano país de Bolivia. Es por eso que nuestro invitado es José Luis Suárez. Él va a trabajar el tema justamente normativas bolivianas y su impacto en la educación superior. Tatiana es la encargada de decirnos quién es nuestro invitado, cuál es su hoja de vida. Muchas gracias, doctor. Estimados televidentes, sean bienvenidos a un programa más. El día de hoy estamos con José Luis Suárez. Él es licenciado en Derecho, tiene un diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, un diplomado en Educación Superior y es licenciado en Ciencias Políticas. Ha participado en múltiples congresos, seminarios, cursos, simposios, entre ellos la participación como expositor del conversatorio en la movilidad académica estudiantil de la UAP, curso taller de formación de pares de evaluadores, octavos Juegos Deportivos Nacionales de Docentes Universitarios en Bolivia, docencia digital innovando con IA y TICs. Reunión Nacional de Directores de Evaluación y Acreditación del Sistema de la Universidad Boliviana, diseño de proyectos de investigación y herramientas virtuales de IA, curso básico de inteligencia artificial con ChatGPT. Dentro de su experiencia docente, destaca como docente en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la parte de Educación Superior. También ha formado parte de su experiencia docente la Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Contraloría General del Estado y dentro del posgrado en la Universidad Amazónica de Pando. Expositor de eventos científicos, conferencias y seminarios. Entre sus publicaciones más destacadas está el texto Teorías del Poder y Dominación, el artículo científico llamado Análisis del Reglamento de Evaluación Docente en 2 universidades del sistema universitario boliviano, entre otros. Estimado José, sea bienvenido a este programa. Tatiana, mil gracias, un currículo bastante interesante, es por eso que estos minutos que tendremos, aspiro que nuestros televidentes aprovechen al máximo. José Luis, un gusto saludarle desde Ecuador para Bolivia, un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos ven a nivel Latinoamérica, gracias por el espacio, un saludo desde Cobija, Pando, Bolivia, al norte amazónico de nuestro país. Para mí es un placer poder compartir estos minutos con ustedes. Gracias por la apertura y por el espacio. Nos decía que es el departamento más joven. Así es, este departamento ha sido creado un 24 de septiembre de 1938, según la Constitución Política del Estado. Somos 100% amazónicos, ¿no? Encontramos ubicado en plena Amazonía de nuestro país. Entonces, pues desde acá
siempre estamos intentando aportar a la academia y también en diferentes ámbitos a nuestro país y al mundo. José Luis, ¿desde hace qué tiempo interesado en el campo educativo? Mire, ejerzo la profesión de docente desde el año 2015. Son 10 años, 15 años que soy docente acá en la Universidad Amazónica de Pando. Entonces, eso me ha ayudado a que podamos conocer un poco sobre las normativas que rigen en nuestro país en el ámbito académico y sobre todo en el ámbito de la educación superior. Licenciado en Ciencias Políticas, además de abogado. ¿Cómo encaja esto dentro de las aulas? Entiendo que muchos estudiantes querrán saber la parte política, la parte legal. Hay mucho que hablar de esto. ¿Cómo le va en las aulas con este conocimiento interesantísimo, naturalmente, para los pueblos? Bueno, mire, a veces es difícil uno mismo echarse flores, ¿no? Sería lindo que mis estudiantes pudieran responder esas preguntas, pero si de algo estoy convencido es que le pongo mucha pasión a lo que es la docencia. Dicto teorías del poder y la dominación en la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Entonces, siempre digo, ¿no? El cientista político tiene que ser un apasionado y eso lo comparto con mis estudiantes, ¿no? Tenemos que estar siempre en el ámbito de la acción, le digo, no en el ámbito del confort, ¿no? Si uno quiere hacer cambios verdaderamente estructurales en nuestro entorno y en nuestro país, pues tenemos que ponerle pasión a lo que hacemos. Entonces, creo que le pongo pasión a lo que hago y eso es lo que a mí me reconforta y me da pues tranquilidad. Seguir este campo de las ciencias políticas y esto de las leyes, tal vez alguno de sus familiares estuvo dentro del campo político. ¿De dónde viene ese gusto por las partes políticas? Y naturalmente después que lo va poniendo con la docencia. Bueno, mire, el interés de estudiar ciencias políticas me nació cuando yo estaba en tercero de secundario, segundo medio, como se decía en aquel momento acá en el colegio. Tenía un docente que había estudiado, de hecho yo no sabía que había una carrera de ciencias políticas y él me dijo, hay una carrera de ciencias políticas en la UNSA, y entonces yo dije, desde ese momento voy a estudiar ciencias políticas, dije, voy a ser un gran político, esa era mi idea cuando yo era joven. Entonces, cuando ya entré a la carrera, ya como que uno va cambiándose, la mente se va transformando y uno se va dando cuenta que el cientista político, el politólogo, no es a veces el que ejerce directamente la profesión, sino que es el que hace análisis, hace gestión pública y es un bagaje interesante, está involucrado en el tema de la docencia y fue ahí ya cuando, culminando la carrera de ciencias políticas, por algunos compañeros que ingresaban a Derecho porque nos convalidaban algunas materias, yo también opté por hacer la carrera de Derecho en ese momento. Entonces, pero mi bagaje de experiencia y lo que más me motiva, lo que es mi vocación es la ciencia política, no ser politólogo, ser cientista político, y ese aprendizaje lo llevo a la aula para compartir con mis estudiantes. Entonces José Luis quiso ser un gran político. ¿Cumplió ese sueño o está cumpliendo ese sueño? Mire, ya cuando uno va adquiriendo cierta experiencia en este ámbito, hay un libro de Max Weber que se llama El científico y el político, ¿no? Y ahí él dice, hay los políticos de ocasión y el político por vocación. Entonces yo me fui dando cuenta que yo soy más político por vocación que de ocasión. Entonces, cuando ya uno comienza a interesarse por la parte tal vez más bonita de la política, es decir, la teoría, el poder compartir esos conocimientos de algunos autores con los estudiantes, como que ya se me fueron dilucidando las ganas de ser un actor directamente político, ¿no? Aunque ahora tampoco me puedo desvincular porque normalmente hago análisis político seguido casi todos los días a través de los medios de comunicación y las redes sociales, y
como que hay ese vínculo, ¿no? Tuve la suerte de ser candidato a diputado en el año 2014, pero no me fue tan bien, así que me tuve que replantear, ¿me entiendes? Ya entré a la docencia y yo dije, no, yo creo que de aquí puedo aportar más a la política que desde el ámbito mismo, desde el ámbito práctico. No quiere decir que en un determinado momento no lo vuelva a hacer, ¿no? Pero por ahora estoy enfocado a la docencia, estoy enfocado a la academia, que es algo que yo descubrí ya en el camino, no lo tenía visualizado en su momento, por ejemplo, cuando decidí estudiar ciencias políticas. No estaba en mi mente ser docente y bueno, por circunstancias de la vida, por casualidades de la vida, ingresé a ser docente y hoy por hoy continúo ya 11 años en la docencia. Desde el punto de vista, como le digo, me considero un político de vocación, no de educación, si tomamos en cuenta lo que dice Max Weber en su libro El político y el científico. Sí, esto de político por vocación, difícil hacer política en Bolivia. Sí, ahorita es muy complicado, ¿no?, hacer política en nuestro país. Estamos viviendo un momento difícil, político, económico, social, de muchas necesidades ahorita, por ejemplo, de gasolina, tenemos crisis alimentaria, los excesivos costos de la canasta familiar que ha subido en los últimos meses, más del 100%. Entonces es un momento complicado de hacer política. Hoy por hoy no hay una visión, no hay un partido político, que ya que vamos a pasar por un proceso de elección el 17 de agosto, ¿no? Pero ahorita no vemos un partido político o un perfil de un líder que pueda darnos atisbos de que vamos a solucionar los problemas que nos están ahorita atacando a nuestro país. Esperemos que después del 17 de agosto podamos vislumbrar mejores días para nuestro país. Qué importante. Sí, es una parte necesaria para ir introduciendo en esto de las normativas bolivianas y su impacto en la educación superior. Hay que conocer a nuestro invitado y como ustedes lo ven, un invitado muy interesante que lo vamos a tener, especialmente porque podemos hablar con él de la parte educativa, pero podemos también hablar con la parte política y también desde la parte de las leyes. Así es que no se muevan de sus asientos. Va a ser unos 40, 50 minutos muy intensos en aprendizajes. José Luis, las principales normativas que actualmente regulan la educación superior en Bolivia, ¿cuáles son esas principales normativas? Bueno, como en todo nivel normativo, en todos los países hay jerarquías normativas y Bolivia no es la excepción. Entonces, nosotros en Bolivia, el primer eslabón de política en educación superior, podríamos decir que es la Constitución Política del Estado, que es la norma suprema de Bolivia, que establece los principios, derechos y obligaciones del Estado plurinacional, enfocado a la educación no simplemente superior, sino también a la educación en todos los niveles de nuestro país. Entonces, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado está más enfocado a las garantías que hay en este ámbito. Por ejemplo, educación gratuita, obligatoria hasta el bachillerato, que eso es muy importante. La educación en Bolivia es obligatoria hasta el bachillerato, no sé cómo será en Ecuador. También es educación intracultural, intercultural, plurilingüe, científica y técnica. También la Constitución Política del Estado respeta, por ejemplo, la autonomía universitaria y gratuidad en la educación superior. Muy bien, José Luis. Este rato se nos terminó el tiempo del primer segmento. Al regresar, continuaremos con nuestro invitado, José Luis Suárez, desde Bolivia, y estamos trabajando el tema normativas bolivianas y su impacto en la educación superior. Papá. No hay regalo más grande que el tiempo compartido. Instantes simples que se vuelven recuerdos. Porque papá siempre está ahí, en cada momento que importa. Conectados por el amor, unidos por siempre.
¿Qué pasó con mi internet? Si coloco papel aluminio en mi router, ¿mejorará la señal? No, ese es un mito. Si usas papel aluminio, perderías cobertura en ciertas zonas de tu casa. Mejor solicita a tu proveedor de confianza un extensor de señal o un router más robusto. CB Visión, el mundo como lo quieres sentir. El sistema de nivelación, el examen de acceso, las cuotas para grupos históricamente excluidos y el apoyo a estudiantes de zonas rurales o de pueblos y nacionalidades han sido mecanismos importantes para promover la inclusión dentro de la educación superior de nuestro país. Esos instrumentos buscan garantizar el acceso a la universidad a sectores tradicionalmente marginados, reduciendo así las brechas socioeconómicas y geográficas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de su implementación efectiva y del acompañamiento adecuado a los estudiantes. Aunque se ha mejorado el acceso, persisten desafíos relacionados a la calidad educativa, la preparación de los estudiantes para el acceso y la equidad en el acceso a recursos, lo que sugiere que aún queda trabajo para hacer para democratizar completamente el sistema universitario en nuestro país. Tatiana está hablando de nuestro sistema universitario, cómo funciona la educación superior en el Ecuador, accesos a la universidad y qué problemas están teniendo nuestros estudiantes. Y en este campo, en ese contexto, me encantaría preguntarle, José Luis, ¿qué papel cumple el Ministerio de Educación en la formulación y aplicación de estas normativas que usted nos mencionó en el primer segmento? ¿Y cómo están haciendo los ingresos a universidades en Bolivia? Bueno, sí, el papel que cumple el Ministerio de Educación en nuestro país lo hace a través de cumpliendo con las normativas que rigen la Constitución Política del Estado y la Ley 070, que es la Ley Avelino Ciñani. Normalmente, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Educación? ¿No? Formula políticas y normativas, por ejemplo. Elabora diseños de políticas educativas, ¿no? También elabora reglamentos. En la educación universitaria, por ejemplo, coordina con el sistema universitario y también es la que aprueba los títulos profesionales de las universidades privadas. Entonces, esas son algunas de los roles que juega el Ministerio de Educación, que está netamente basado normativamente a través de la Constitución Política del Estado y la Ley Avelino Ciñani, que es la Ley de Educación, vuelvo a repetirlo. Ahora, en las universidades públicas de nuestro país, normalmente el acceso, como dice la Constitución, es de acceso libre, de acceso gratuito, entre comillas, porque siempre se paga algún monto dependiendo de la universidad. No todas las universidades pagan el mismo monto de ingreso para inscripción. Entonces, hay formas de ingresar, por ejemplo, ingreso directo, que es por convenio, ¿no? O a través de vestibulares o examen prefacultativo, como se denomina, ¿no? Entonces, esas son algunas de las formas más conocidas que hay de ingreso en la universidad, a las universidades públicas de nuestro país. Estudiantes, ¿qué piensan del sistema de ingreso a las universidades públicas? ¿Están de acuerdo con estos exámenes? ¿Qué es lo que solicitan ellos? Porque de pronto me parece que es un problema, no sé si a nivel latinoamericano, a nivel mundial posiblemente, pero ¿qué está pensando el joven con esta manera de ingreso al sistema de educación superior? Bueno, eso dependiendo de las universidades. Por ejemplo, las universidades del eje central, que es la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba y la Universidad Mayor de San Andrés, acaparan más o menos, yo estaba mirando datos justamente para esta entrevista, acaparan el 62% de la población estudiantil que busca ingresar a una universidad. Entonces, si tomamos en cuenta esos datos, en estas tres universidades es mucho más difícil
que el estudiante pueda ingresar a algunas carreras que son más solicitadas por la población estudiantil. Estamos hablando de medicina, por ejemplo, derecho, ingeniería civil, entre otras, ¿no? Que son tal vez las universidades donde más cuesta que ingrese un estudiante, ¿no? Entonces, normalmente, por experiencia, porque, por ejemplo, yo estudié en la Universidad Mayor de San Andrés, ahí hay estudiantes que dan los prefacultativos, los vestibulares, 1, 2, 3 veces para recién poder lograr ingresar a la universidad. Y también hay la parte negativa, que es a veces el compadrerío o algún estudiante que conoce a alguien que está internamente en la universidad y a veces asume algún costo para ingresar, por ejemplo. Pero no vamos a hablar de la parte negativa, ¿no? Que sucede, me imagino que sucederá en otras universidades. Pero legalmente ese es el procedimiento. Es decir, en el eje central siempre es más difícil ingresar a las universidades públicas. En el caso de acá, de nuestra Universidad Masónica de Pando, donde yo soy docente, en medicina obviamente que es más complicado ingresar, es la carrera más solicitada porque vivimos en la frontera. Acá somos frontera con Brasil y Perú. Y, por ejemplo, en medicina hay muchos estudiantes del vecino país del Brasil, ¿no? Entonces es más difícil. También una carrera que es bastante solicitada es la carrera de comercio internacional y aduana, por ejemplo. Entonces son algunas carreras que tienen demanda de estudiantes en nuestra universidad, en desmedro de otras carreras que se hace también el ingreso directo, es decir, para poder cubrir algunos cupos, ¿no? Llegar al cupo para que esa carrera pueda seguir subsistiendo a lo largo del tiempo. Entonces, ese es el proceso. Dentro de los cambios que ha tenido el sistema universitario, ¿cómo ha ido evolucionando en estos últimos años y qué cambios ha traído? ¿Ha sido para bien? ¿Ha habido retroceso o a lo mejor fueron cambios acertados los que ustedes hicieron? Bueno, yo considero, mira, y justo me hacía un pequeño resumen de los cambios que se dieron al interior del sistema de educación superior en nuestro país. Una forma era hasta el año 2009-2010, cuando todavía éramos República de Bolivia, es decir, Bolivia tiene una constitución que fue aprobada el 9 de febrero del 2009. Posteriormente, en 2010, se aprueba la ley Avelino Ciñani, que es la nueva ley de educación, y entonces hay algunos cambios interesantes que uno puede señalar, como por ejemplo, ¿no? Antes del año 2010, el modelo educativo era neoliberal, homogenizador. Después del 2010 es sociocomunitario plurinacional, porque somos un Estado plurinacional, es decir, hasta el 2009 éramos República de Bolivia, a partir del 2009 en adelante somos el Estado plurinacional de Bolivia. Por ejemplo, en cuanto al área de lenguas, hasta el 2010, hasta antes de la ley Avelino Ciñani, era el predominio del español. Después del 2010, la educación viene a ser trilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Que es la lengua originaria, el español y el idioma extranjero. Entonces, por ejemplo, para trabajar en la administración pública de nuestro país, sí o sí el servidor público tiene que demostrar que mínimamente habla un idioma nativo, por lo menos saludar, por ejemplo. Entonces, es una forma que se hizo para obligar, aunque no ha tenido mucho éxito, ¿no? Porque aprender un idioma que no es nuestro idioma nativo es muy complicado cuando ya uno pasa, por ejemplo, los 9 años. Hasta los 9 años uno aprende un idioma, después en adelante y es un poco más dificultoso. En cuanto al área de autonomía universitaria, por ejemplo, era autogobierno sin interferencia estatal. Ahora, con la ley 070, la autonomía, pero es con presión para alineación política, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que en mi análisis uno puede ver de que hay más intervención del Estado a la autonomía universitaria, ¿me entiendes? Entonces, ese es uno de los cambios que hay. En cuanto al acceso, por ejemplo, limitado por costos, sobre todo en privada, hasta antes del 2010, y desde 2010 en adelante gratuidad en política en universidades públicas y cupos para indígenas, que es otro de
tal vez de lo nuevo, ¿no? Que es el ingreso de que las personas que se autoidentifican campesinos indígenas tienen un cierto cupo en las universidades. En cuanto a la calidad, antes del 2010 era un sistema nacional de acreditación. Después de 2010 prevalece el mecanismo de evaluación y acreditación. De hecho, todas las universidades y todas las carreras pasan por el proceso de autoevaluación, evaluación y acreditación, ya sea a través del sistema de la Universidad Boliviana o a través del sistema internacional. Este aumento de intervención del Estado en la autonomía universitaria, ¿de qué manera ha afectado? De hecho, las universidades ya no son las universidades de hace 20, 30 años. Entiendo que de lo que voy escuchando, las realidades son casi idénticas a nivel de Latinoamérica, pero antes una intervención del Estado dentro de los campos universitarios era casi impensable. ¿Cómo lo toman los estudiantes universitarios el hecho de que el Estado pueda intervenir un poco más en las universidades? Bueno, mire, las universidades estatales acá nos regimos por el tema del cogobierno, el cogobierno paritario docente estudiantil. Nos preocupa tanto a estudiantes como también a docentes y administrativos, ¿no? Porque yo le voy a hablar por experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de evaluación y acreditación, que es el tema que yo manejo acá en la Universidad Amazónica de Pando. Por ejemplo, una carrera que presenta un plan operativo anual para acreditar una carrera que ya le va poniendo límites. Por ejemplo, no puede aprobar un POA que no sea más de 2 años. Entonces, por ejemplo, el primer año, y eso lo hace el Estado, no lo hace la universidad. Entonces, en la elaboración del POA ya el Estado hay intromisión del Estado. Entonces, el primer año tiene que ser, ese POA tiene que estar, todas sus políticas tienen que estar basadas en la autoevaluación de la carrera y el segundo año en la acreditación de la carrera. La acreditación se lo hace por 6 años. Cuando esa carrera tiene que renovar su acreditación, por ejemplo, ya el Ministerio de Economía ya no lo deja, por ejemplo, a un proyecto o un POA que sea para reacreditar esa carrera, porque dicen, no, es una actividad recurrente. Entonces, uno tiene que buscar mecanismos cómo volver a reacreditar esa carrera, ¿no? Entonces, son cosas, por ejemplo, que el Estado va haciendo intromisión. Lo otro es que a mayor acreditación de carreras, mayor ingreso de recursos para la universidad, por ejemplo. Entonces, yo digo, ahí hay, el año 2023 escribí un análisis en un periódico de Bolivia, que acá en Bolivia se llama Página 7. Entonces, por ejemplo, ahí prácticamente ya como que no tuviéramos autonomía económica. Y usted sabe que la autonomía tiene sus pilares fundamentales, ¿no? Es la elección de sus autoridades y la libre disposición de los recursos que le ingresan a esa universidad. Entonces, yo creo que por ahí va más o menos el problema de la intromisión más directa que hay del Estado en las políticas que adoptan las universidades públicas hoy por hoy en nuestro país. Bien, está con nosotros José Luis Suárez y estamos trabajando este tema tan importante sobre universidades. Al regresar en el tercer segmento tenemos una pregunta muy interesante que lo habíamos hecho y lo habíamos trabajado con alguna invitada de Centroamérica, que me parece muy buena, muy bueno este conocimiento que vamos a tener en este tercer segmento. ¿Buscas la mejor conexión? En CBVision contamos con Wi-Fi 6, la última generación en conectividad inalámbrica. Más velocidad, mejor cobertura y capacidad para múltiples dispositivos sin perder rendimiento. Mejora tu internet con CBVision y experimenta el futuro hoy. CBVision, el mundo como lo quieres sentir. Papá. No hay regalo más grande que el tiempo compartido. Instantes simples que se vuelven recuerdos. Porque papá siempre está ahí, en cada momento que importa. Conectados por el amor, unidos por siempre.
¿Será que apagando y prendiendo mi router mejora la señal? Verdad, reiniciar tu router ayuda a refrescar la conexión. Básicamente consiste en apagar y encender nuestro dispositivo, lo que nos ayuda a borrar caché y a reiniciar todas nuestras conexiones. CBVision, el mundo como lo quieres sentir. Las normativas actuales en Ecuador han otorgado a las universidades un marco legal que, por un lado, fortalece la autonomía institucional, permitiendo decisiones más alineadas a sus contextos específicos. Sin embargo, también han generado retos relacionados con la estricta regulación en áreas como lo es el acceso a la educación, la calidad académica y la rendición de cuentas. Las universidades deben adaptarse a las exigencias gubernamentales, como la implementación de planes de calidad y el cumplimiento de estándares internacionales, lo que puede ser un desafío para aquellas con menos recursos. No obstante, estas normativas también presentan oportunidades para el fortalecimiento en cuanto a calidad educativa, al promover así una mejora continua e innovación pedagógica y el reconocimiento de la diversidad de nuestros estudiantes, especialmente en la inclusión de sectores históricamente excluidos. Sí, Tatiana está tocando también otro de los puntos importantes, esto de las normativas actuales en universidades ecuatorianas y estas capacidades de decisión que está llevando, no sé si por un nuevo rumbo a las universidades de nuestro país, y es por eso que es importante ir haciendo este encuentro, no sé si cabe el término incluso, algún tipo de comparación, porque de lo que se trata el programa es ir conociendo nuevas realidades, y estas nuevas realidades con el tiempo nos puede llevar a nuevos aprendizajes, nuevas enseñanzas, que al final es lo que interesa. ¿Qué están haciendo otros países? ¿Qué están haciendo otros centros educativos? Que nosotros podamos también replicarlos aquí en el país. De eso se trata, de eso es pedagogía sin límites. Y empezamos acá con una pregunta, José Luis. Hace algunas semanas habíamos tenido también una entrevista con alguna maestra, alguna docente de Centroamérica, y nos hablaba algo así como, no sé si cabe el término, la parte de mayores recursos para la universidad, pero que esto había llevado a una competencia entre universidades. ¿Competencia en qué sentido? Usted lo decía hace rato, a mayores recursos, a mayor número de carreras. Acá nos decían, este rato, la competencia es quién capta más recursos económicos, especialmente en el campo de posgrados, ¿no? Dijo, se volvió una competencia, las universidades están pensando más en negocios que subir o mejorar la parte educativa. ¿Qué le parece este tipo de comentario? ¿Existe eso también en este momento en Bolivia? Bolivia tal vez es la excepción de universidades donde que no ha aparecido esto, porque nos había dicho, a ver, hace tiempo una maestría 2 años. Este momento nos decía 9 meses la maestría y le ajustan tal vez los 3 meses para ajustar tal vez el año con la parte de la tesis o escribir algo por ahí en alguna revista educativa. ¿Sucede también esto en Bolivia? Bueno, hay que dividir, una cosa es el estudio a nivel pregrado y otro a nivel posgrado. No hay esa, es decir, pugna hay todo el tiempo por el ámbito económico, pero no por el tema económico de las universidades del sistema. Pero no es universidad con universidad, es universidad con el Estado. Por ejemplo, las universidades que tienen mayor población estudiantil obviamente necesitan mayor ingreso, mayores recursos.
en un caso concreto, por ejemplo, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno debe estar aproximadamente con 100.000, 120.000 estudiantes. Nosotros acá en la Universidad Amazónica de Pando estamos llegando a 10.000. Entonces, la UAGRAM, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, evidentemente necesita más recursos y ellos tienen que solicitarle al gobierno. No nos afecta directamente a nosotros, por ejemplo, la Universidad Amazónica de Pando, que con menos recursos, obviamente podemos subsistir los periodos académicos, que acá están divididos en dos, que es periodo 1 y periodo 2 cada gestión. Eso en el tema de pregrado. Ahora, posgrado, por ejemplo, las universidades acá, para el tema de maestría y doctorado, son autosostenibles. Es decir, el posgrado, acá, por ejemplo, tenemos la dirección de posgrado, abren un diplomado, una maestría, y entonces de ahí se saca para pagar a los administrativos, para pagar a los docentes y a todos los que llevan a cabo ese programa o esa maestría o ese diplomado o ese doctorado. Entonces, me imagino que en Centroamérica el Estado le debe inyectar recursos para, por ejemplo, la maestría, ¿no? Para posgrado y postdoctorado, por ejemplo. No ocurre eso acá en nuestro país. Entonces, los posgrados son autosostenibles, es decir, no le inyecta el Estado para posgrado. Tiene que ser autosostenible por la propia universidad. Luis, las normativas que hablábamos hace un momento, ¿cree que está respondiendo adecuadamente a las necesidades del contexto actual, a las necesidades del siglo XXI, a las necesidades tecnológicas que estamos viviendo este rato? Están dando esa respuesta a lo que necesita este momento el mundo, a lo que necesitan los distintos países? Mire, es una apreciación personal. Aquí ocurre un fenómeno, yo creo que en Latinoamérica y también a nivel mundial. Pareciera, o tengo la impresión de que los cambios educativos en las universidades, en el sistema educativo, están más lentos que los cambios o la dinámica que existe en el mundo de hoy. Yo creo que la idea es de que las universidades o el sistema educativo debería dar las soluciones a los problemas que enfrentamos hoy por hoy en el mundo, que nos preocupa a todos. Por ejemplo, un claro ejemplo es el COVID-19. El COVID-19 nos afectó a todos. Tenemos problemas que nos afectan a todos los ciudadanos del mundo, como por ejemplo la crisis climática, calentamiento global, la crisis alimentaria, la crisis económica, que no es simplemente latinoamericana, sino que es generalizada. Entonces, como que primero se van dando los cambios en la sociedad y recién las universidades nos estamos adaptando a esos cambios, cuando debería ser al revés. Entonces, considero de que tenemos que acelerarnos un poquito más. Por ejemplo, hemos pasado, si hablamos de paradigma del conductismo, normalmente al constructivismo, ¿no? Hoy por hoy el constructivismo ya no nos alcanza. Tenemos que buscar otros paradigmas para el mundo de hoy, como por ejemplo, yo digo siempre, ¿no? El paradigma ecosistémico, el aprendizaje híbrido o el aprendizaje personalizado, porque hoy por hoy, por ejemplo, están de moda los coaching, los mentores, ¿no? Que son gente que en base a su experiencia le enseñan una habilidad en un ámbito específico. Entonces, yo creo que hoy por hoy el sistema educativo también tiene que migrar a ese sentido, ¿no? Es decir, a acomodarnos, a darle las soluciones al dinamismo que tiene el mundo de hoy en muchos aspectos, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque nosotros en el sistema educativo, para dar un ejemplo claro, adoptamos, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Las herramientas, las aplicaciones, pero no las hacen las universidades, las están haciendo empresas privadas o gente que se dedica a ese rubro. Entonces yo considero que el sistema educativo tiene que avanzar, no simplemente normativamente, sino en la práctica misma. Sí, es importante la parte esto de que las universidades tuvieron un conductismo, un constructivismo, pero qué importante sería
que al menos las universidades estén a nivel de constructivismo. Hay muchos estudios que lo han ido señalando acá los compañeros que hemos tenido la oportunidad de entrevistarles, en donde que incluso dicen que hay muchas universidades que se mantuvieron un poco en el conductismo, que no es malo, ojo, no es malo la parte conductista, ni porque va a ser un, no sé, este rato pasado de moda o están utilizando un constructivismo, pasó de moda un conductismo, sirve el conductismo, pero son otras épocas que también tenemos que ir mezclando este conductismo con constructivismo. Sí, yo pienso que tiene toda la razón José Luis, esto de ir cambiando de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a estas nuevas épocas, de acuerdo, como lo decíamos hace un momento, a este nuevo siglo que pide otras cosas. ¿Y quién más que la universidad para dar respuesta a lo que en este momento nos está pidiendo la parte climática que lo decía, la parte económica, la misma parte social, la parte social que día a día prendemos nuestro televisor y vamos viendo, vamos mirando qué está sucediendo en el mundo. ¿Cuánta falta hace un tipo de educación en ese campo, estimado José Luis? Sí, usted que maneja la parte política especialmente, o sea, ¿cómo está cambiando el mundo en esos campos? Y las universidades, yo pienso que son uno de los principales en ser llamados a ir trabajando en este campo. Si no hacemos una buena educación, especialmente en el campo social, ¿qué nos espera a nosotros en este siglo y a los que vendrán en los siguientes decenios? Bueno, sí, yo considero que, bueno, en nuestro país sí en eso hemos avanzado, porque hemos llevado a la universidad, es decir, a través de las normativas, la Constitución Política del Estado, la Ley Avelino Cignani, ¿no? Como que esa brecha de los que podían acceder a la universidad pública y las que no, hoy por hoy es más estrecha, pero eso no es suficiente, tenemos que ir avanzando, ¿no? Avanzando no solo en el ámbito normativo, sino en el ámbito administrativo, estructural. Yo digo que es un problema estructural, ¿no? De que normalmente como dependemos de recursos del Estado, inclusive voy a poner un ejemplo en el tema de investigación. Por ejemplo, para hacer, yo le pregunto a todos los que están viendo este programa, ¿cuándo ha sido la última vez que ha salido una investigación de las universidades, no simplemente latinoamericanas, sino del mundo, que haya paliado alguna necesidad en el mundo? No hay, sobre todo de las universidades públicas, porque carecemos de recursos. Por ejemplo, para hacer un estudio, por ejemplo, vamos a decir, para descubrir la cura del cáncer, hay instituciones, fundaciones que vienen trabajando 20, 30 años, gracias a recursos que vienen captando de algunos filántropos en el mundo. Nosotros en la universidad no podemos tener una investigación por más de un año, por más de un periodo. Entonces yo creo que por ahí pasa el problema, ¿no? Si nosotros queremos ser los artífices del cambio del mundo actual, pues también tenemos que ser conscientes que lo vamos a hacer sobre todo a través de la investigación. Para hacer investigación necesitamos recursos que sean sostenibles en el tiempo. Ese es el gran problema de educación ahora. No es que las universidades no quieran hacer investigación, sino que no hay las condiciones, no están dadas. Porque para investigar se necesitan recursos si uno quiere solucionar un problema latente y real del mundo, por ejemplo, el tema de la crisis alimentaria, de la crisis climática. Entonces, necesitamos que los recursos sean sostenibles. Eso yo creo que por ahí pasa la solución a la universidad, y que las universidades sean más artífices de los cambios que necesita el mundo de hoy. Con esto terminamos nuestro tercer segmento. Al regresar, nuestros estudiantes tienen unas preguntas para José Luis, pero
voy a intentar en algún espacio que nos queda preguntarle acreditación y evaluación en instituciones universitarias. Los bosques nos cuidan, cuidémoslos a ellos. El fuego no solo consume árboles, destruye vidas. Proteger nuestros bosques es protegernos a nosotros mismos. Evita fogatas, reporta incendios y únete a la causa. CBVision, el mundo como lo quieres sentir. Papá. No hay regalo más grande que el tiempo compartido. Instantes simples que se vuelven recuerdos. Porque papá siempre está ahí, en cada momento que importa. Conectados por el amor, unidos por siempre. Las normativas bolivianas en educación superior han establecido un marco legal que regula la creación, funcionamiento y evaluación de las universidades, tanto públicas como privadas. Estas disposiciones buscan garantizar la calidad académica, la pertinencia social y la transparencia institucional. Tengamos en cuenta la Ley 070, Avelino Siñán Pérez, que promueve una educación descolonizadora, intercultural y comunitaria. Además, se fomenta la investigación y la vinculación con el entorno. Sin embargo, los desafíos persisten en su implementación efectiva y en la autonomía universitaria. Con esta pequeña introducción damos la bienvenida a nuestros jóvenes, quienes desean conocer un poco más sobre el tema trabajado el día de hoy. Chicos, sean bienvenidos a este programa. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Cunín y estas son mis preguntas. ¿Las normativas actuales favorecen en la inclusión y en la equidad en el acceso a la educación superior? Sí, la verdad que si hablamos normativamente en el papel, ¿no? Se ha avanzado bastante en cuanto a la inclusión, a la equidad, es decir, hoy por hoy no se cierra la puerta de las universidades a ninguna persona que quiera ser parte de las universidades públicas de nuestro país. Obviamente hay restricciones, tienen que pasar la prueba correspondiente, pero hay sectores, por ejemplo, sectores vulnerables o con capacidades diferentes que tienen un cupo para poder ingresar de manera directa. Yo creo que ese es un claro ejemplo, tanto en la Constitución como la ley Avelino Siñani. Por ejemplo, si hablamos también de infraestructura, ¿no? Ahora las universidades optan por hacer su infraestructura, por ejemplo, que puedan pasar personas que usan silla de ruedas, por ejemplo, solo por poner el ejemplo que más conozco y que es más común ver. Entonces, yo creo que hoy por hoy las universidades en nuestro país trabajan bastante en eso, ¿no? En la inclusión de manera generalizada, tanto de personas con capacidades diferentes como campesinos e indígenas que tienen cupos directos para ingresar a la universidad. Ahora, si salen o no salen, ese ya también es otro tema, ¿no? Porque a veces hay un fenómeno que se ocurre, que a veces uno abre las universidades las puertas y también la población no sabe aprovechar esa oportunidad que están teniendo. ¿De qué manera se considera la voz de los estudiantes, docentes e investigadores en la creación o reformas de normativas? Bueno, hay niveles. Por ejemplo, acá en la Universidad Amazónica de Pando, el año 2021 hicimos el primer congreso interno. Allí tanto docentes de bases, estudiantes, han podido ser artífices de la creación del nuevo estatuto de la Universidad Boliviana. Así ocurre también a nivel nacional, ¿no? Hay congreso de universidades. Ahorita nos regimos por el 12º congreso, que es del 2014. Tiene que entrar en vigencia el 13º congreso, pero aún hay comisiones que no han terminado su trabajo. Entonces hay niveles, ¿no? Hay el cogobierno paritario docente estudiantil que toma las decisiones, tanto no solo en el ámbito de la investigación, sino también en el ámbito de la interacción, de la extensión y de la formación, que son
funciones sustantivas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Dután y esas son mis preguntas. ¿Qué aspectos positivos destacaría de la normativa boliviana en comparación con otros países de la región? Bueno, yo creo que la multiculturalidad, yo creo que es una de las grandes diferencias que hay, ¿no? en respecto de otras universidades, ¿no? El tema de, no sé, fortalecimiento a la gestión, el tema de la inclusión de la parte indígena, de la parte campesina, de las personas con capacidades diferentes, ¿no? Yo creo que son cosas que hoy por hoy hacen la diferencia en nuestras universidades, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pasa la diferencia. ¿Qué propuestas o reformas consideran necesarias para que las normativas fortalezcan aún más la calidad de la educación superior en Bolivia? Bueno, yo considero ahí en ese punto que yo creo que las propuestas tienen que estar basadas, por ejemplo, en el impulso a la transformación digital. Hoy día ya hablamos de la hibridación del proceso de enseñanza. Me gusta hablar de ese término de hibridación del proceso de enseñanza-aprendizaje porque también es un término que lo veo mucho en el tema político, ¿no? De la hibridación de la economía, la hibridación de la política. Es decir, en este caso en el ámbito de la educación, como señalábamos anteriormente, y usted hacía una buena referencia, ¿no? De cada paradigma sacar lo mejor, ¿no? Hoy por hoy yo creo que no podemos hablar de un paradigma educativo puro, ¿no? O de un paradigma que se imponga, por ejemplo, sino que tenemos que de cada paradigma sacar lo mejor y hacer uno solo y en base a eso los avances. Entonces, también otro tema que debemos visualizar tanto bien es el tema del fortalecimiento del financiamiento de la gestión, que era ahí donde yo le hablaba del tema del gran problema de la investigación que tienen nuestras universidades, ¿no? Necesitamos más recursos para investigación. Entonces, los cambios tienen que pasar también por la promoción de la investigación y la internacionalización. De hecho, gracias a nuestro modelo de formación universitaria, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales es la internacionalización, y esa internacionalización es que nos permite que hoy estemos, usted y yo y toda la población que nos está viendo, podamos estar intercambiando estos criterios en base, de las normativas que rigen la educación superior en nuestro país. Así yo puedo conocer cómo es el sistema educativo de otros países y ustedes cómo funciona el sistema normativo en la educación superior en nuestro país, ¿no? Es decir, yo creo que son cambios positivos que se están dando y se tienen que ir dando paulatinamente. Participación activa de la comunidad universitaria, para eso hay la interacción y la extensión universitaria, ¿no? Los intercambios de estudiantes, docentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es muy importante para recoger esas experiencias que van a hacer que la educación mejore, tanto en nuestro país como también en Latinoamérica. Muchísimas gracias a nuestro invitado por todo el conocimiento que nos ha dejado el día de hoy, la experiencia, y a los jóvenes que siempre quieren participar en el programa y aportar al cambio que necesita la educación de nuestro país. Mil gracias, estimado José Luis. Es el momento de dar su mensaje final, su punto de vista, su resumen, lo que usted desee, desde la Universidad Bolivariana a los demás grupos que trabajan dentro de este campo de educación superior, a los otros países que también nos ven semana tras semana. ¿Qué le podríamos decir, José Luis? Pues yo le diría en primer lugar de que creo que en Latinoamérica, sobre todo en el ámbito de la investigación, tenemos una deuda, no solo con Latinoamérica, sino también con el mundo. Pero no es culpa de las universidades, ¿no? Son otros factores externos, normalmente que pasan por temas políticos. Lamentablemente, la formación educativa muchas veces
está más relacionado a lo político que lo académico, lamentablemente. Al menos yo puedo percibir eso en nuestro país. No sé cómo será en otras partes de Latinoamérica. Me imagino que debe ser parecido. Entonces, yo creo que los países, los estados, los gobiernos deberían enfocarse más al ámbito netamente académico que al ámbito político, ¿no? La política que sea para ayudar a las funciones sustantivas del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, formación continua, interacción, extensión, investigación, internacionalización, evaluación, acreditación. Entonces, yo creo que esos son los caminos o el sendero que debemos recorrer todas las universidades, y no solo las universidades, sino también los países y los gobiernos. El futuro de la educación, José Luis, en un minuto porque no tenemos más. ¿Cómo le ve la educación superior en el futuro? ¿Hay esperanzas? ¿No hay muchas? ¿Pocas esperanzas? Mire, voy a ser negativo en este cierre. Si nosotros no nos apuramos o no nos adaptamos a los cambios de hoy, yo le digo que muchas universidades se van a ir cerrando, ¿no? Estamos, sobre todo las universidades, hablando físicamente, ¿no? Hoy hay cursos, por ejemplo, de Harvard, de Oxford, de Cambridge, que podemos hacer, puedo hacerlo yo, puedo hacerlo usted, ¿no? Para obtener una habilidad en un campo específico. Hoy por hoy, nosotros tenemos que las universidades optar por habilidades blandas, es decir, que tiene que ver con el pensamiento crítico, con el saber de algo en específico, ¿no? Hoy pasamos por un tiempo de tecnificación de la educación. Entonces, ya tenemos que ir migrando, ya las licenciaturas como que están quedando obsoletas. Hoy tenemos que ir directamente a la profesionalización. Bien, hemos estado con José Luis Suárez desde Bolivia y nos ha dejado enseñanzas interesantes. La primera que lo voy viendo es que tenemos mucho de parecido, y lo he mencionado durante este programa, con los otros sistemas universitarios que nos aquejan los mismos problemas y que también las mismas soluciones, posiblemente lo que nos ha dicho José Luis, nos va a servir para las demás universidades. Esa es una parte buena y también mala, ¿no? Buena porque todos vamos en el mismo camino, mala que si lo llevamos de buena manera, si podemos dar ese paso que José Luis nos ha dicho durante esta entrevista, existirán mejores días para la educación superior de Latinoamérica. De tal manera que agradecerle, José Luis, hemos seguido muy de cerca toda su intervención y créame, lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir, nos ha dejado muchas enseñanzas, José Luis. Mil gracias por acompañarnos con este tema. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Un saludo Latinoamérica, saludos Ecuador. Bendiciones a todos. Un abrazo grande de Ecuador para Bolivia y con ustedes, como siempre los decimos, nos vemos en 8 días.